Muy bien, vamos a trabajar hoy dos propósitos más. Hoy vamos a trabajar evangelismo y discipulado. Y el título de la enseñanza es así: evangelismo y discipulado, dos propósitos más de una iglesia saludable. Recuerde que hemos hablado de adoración, que hemos hablado de compañerismo, llamado también comunión en la Biblia, y hoy vamos a hablar de dos más: evangelismo y discipulado, para ir avanzando y el próximo domingo, con el favor del Señor, terminar con el último propósito que aparece en el Nuevo Testamento para una iglesia saludable. Y les invito a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos en esta mañana estar en este lugar para ser edificados a través de ella, a través de esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, que discierne las intenciones del corazón, Señor, que toca los tuétanos, toca lo profundo de nuestros huesos, la médula de nuestros huesos la toca, Señor, y que toca nuestra mente, toca nuestro corazón y que nos hace transformar. En esta mañana te pido, bendito Espíritu Santo, que selles esta palabra, lo mismo que has hecho con las anteriores, para que nuestra vida siga siendo edificada y transformada en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, todos hemos escuchado de la boca de un pastor o de nuestro líder espiritual la siguiente frase o expresión: es necesario e importante evangelizar y discipular, porque es un mandato del Señor Jesucristo. Cierto que lo hemos escuchado, ¿verdad? Y lo sabemos. Sin embargo, por un oído nos entra y por el otro no sale. Parece que ni fuera un mandato, ni tampoco que sea de incumbencia para nosotros o para la iglesia de hoy. Se ha detectado que este es el mandato menos cumplido y al que menos atención le presta la iglesia de Jesucristo. El Señor dijo: de gracia recibiste, ¿cómo debemos dar? De gracia. O sea, lo que hemos recibido gratuitamente, lo debemos dar gratuitamente. Personalmente creo que aunque el evangelismo para alcanzar al perdido y el discipulado de los nacidos de nuevo es parte de nuestras responsabilidades y que debemos asumir porque la hemos recibido del mismo Señor Jesucristo, la iglesia de estos tiempos no lo asume porque no se entiende lo que es precisamente la gracia de Dios y el alcance que ésta tiene para cambiar la vida de cualquier ser humano que se encuentra fuera del reino y alejado de la ciudadanía celestial. Creo que el mayor problema que nosotros tenemos es no entender qué es la gracia de Dios, no entender cuál es el poder de la gracia de Dios y aún por qué esa gracia nos alcanzó, esa bendita gracia que necesitaba alcanzarnos, lo hizo un día en nuestra vida. Creo que la mayoría de nosotros se nos olvida la condición en que nos encontrábamos cuando el Señor llegó a nuestra vida, cuando el Señor se acercó a nosotros y nos rescató, de algo nos salvó, de un lugar nos encontró, ¿cierto? Mucha gente dirá: bueno, yo no era ladrón, yo no era marihuanero, yo no consumía droga, no era alcohólico, no robaba, no mataba. Entonces yo creo que más bien Dios me necesitaba y entonces por eso se acercó a mí, porque vio en mí como que alguien muy importante y muy necesario para su santo evangelio.
Y yo creo que no ha habido en la historia de la humanidad un hombre más importante que el apóstol Pablo. Sin embargo, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo apóstol Pablo entendía que realmente todo lo que hacía, lo hacía porque Cristo había llegado a su vida. Amén. Y nosotros delante de Dios no somos nada. El mismo profeta Isaías dice que delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Amén. Yo creo que el no entender lo que es la gracia de Dios nos complica muchas veces mentalmente cómo llevar un evangelismo y un discipulado que alcance a otras personas así como nos alcanzó a nosotros. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice a través de uno de los evangelios: al que se le ha perdonado más es el que ama más, pero al que se le ha perdonado poco es quien ama muy poco. Esas fueron palabras del maestro cuando una mujer llegó a la casa donde él estaba, de un fariseo llamado Simón, quien lo invitó a cenar, a comer en su casa. Sin embargo, el fariseo no le mandó a lavar los pies a Jesús, y sí lo hizo la mujer pecadora, quien derramó su mejor perfume en el cuerpo del Señor. Allá lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 47, porque el fariseo juzgó a Jesús, no le dijo nada a Jesús, pero le dijo a los que estaban detrás: si éste supiera quién es esta mujer, no se dejaría lavar los pies de ella. Solo quien ha experimentado el poder y la verdad de la gracia de Dios reconoce lo que se le ha perdonado. Repito eso porque es importante. Solo quien ha experimentado el poder y la verdad de la gracia de Dios reconoce lo que se le ha perdonado. Mientras que aquella persona que se cree buena, aunque esté en el evangelio y siga a Jesús, no valore nunca el mandato de ir a buscar lo que se había perdido, nunca se sentirá aludida a cumplirlo, porque considera que cada quien debe buscar a Dios tal como esa persona lo hizo. Es una manera de pensar. Hay gente que dice: no, pero si yo busqué a Dios, entonces el que necesite de Dios que lo busque. Y no es verdad. Realmente nosotros no buscamos a Dios, fue Dios quien comenzó a buscarnos a nosotros. Esta mañana, cuando me levanté y me entré a la ducha, al baño, decía: Señor, ¿cuáles son las siguientes personas que Centro Bíblico debe alcanzar? ¿Cuáles son las personas que tú estás buscando, pero que nosotros no las hemos identificado? Y bueno, no tuve respuesta de parte del Señor, pero fue una inquietud que me quedó allí, porque la iglesia, el templo, es un punto de contacto entre un hijo de Dios discipulado que va y busca a uno que está perdido. O sea, esa es la iglesia. La iglesia es un punto de contacto entre un hijo de Dios que se congrega en un lugar, en una iglesia local, en un templo, pero que entiende que él a su vez es un puente para que uno que está perdido venga a los pies de Jesús. Porque la clave es entender que Dios está buscando a esa persona. Es Dios el que salió a buscarnos a nosotros. A mí me gusta siempre conocer cómo una persona se convirtió. O sea, en estos días hablaba con un joven y le pregunté: bueno, fulano de tal, ¿cómo fue tu conversión? Y me dijo, pues me redactó la manera en la cual la persona llegó a los pies de Jesús, pero cómo Jesús lo estaba buscando. Pero una de las claves que yo entendí frente al testimonio de ese joven es que su mamá es cristiana de hace mucho tiempo. En todo hogar de cualquier lugar de esta ciudad hay una persona que cree en Cristo. O sea, hay una persona que es discípula de Cristo y esa persona está orando por su familia. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta dificultad quizás llegar a nuestra propia familia, pero la mejor arma que tenemos para que las puertas del evangelismo se le abra a la iglesia se llama la oración, y sobre todo la oración intercesora.
Y ese joven me seguía contando su historia y me decía: pastor, es que ya yo estaba andando con gente que fumaba, con gente que se drogaba, con gente que tomaba, ya estaba con malas compañías. Y yo mismo reaccioné y dije: si yo no busco a Dios, yo voy a terminar como estos amigos míos, o sea, como estos jóvenes que estoy andando con ellos. Y mire todo lo que hace Dios. O sea, Dios trae un proceso de recapacitar cómo está la condición de nuestra vida. Tú no sabes si realmente Dios te está buscando o no, pero si tú dispones tu corazón a entender que Dios sí te está buscando, y porque Dios está buscando todo lo que se le había perdido, entonces vas a entender que el amor de Dios es más grande, y que ese amor que es más grande te ama tanto que te está buscando porque te quiere alcanzar para darte una vida nueva y para darte una vida diferente. Yo no creo que nosotros venimos a la iglesia por tradición, pues en la iglesia cristiana no. Yo creo que venimos a la iglesia por convicción. O sea, venimos a la iglesia porque realmente estamos convencidos que somos salvos. Estamos convencidos que pertenecemos a un nuevo reino, al reino de los cielos. Estamos convencidos que nuestra vida ya no es la misma y que nuestra vida necesitaba un giro que lo encontramos en Jesús. O sea, yo creo eso. Yo creo que realmente nuestra vida comenzó a cambiar en el momento en que un hijo de Dios tuvo contacto con nosotros. Yo creo que nuestra vida comenzó a cambiar cuando alguien, o sea, en el caso mío, cuando Marixa, asomada en la ventana de su apartamento, vio a mi esposa pasar y la vio conmovida y la vio llorando y le gritó desde el tercer piso: Vilma, Vilma. Y mi esposa alzó la mirada. Esas dos miradas que se encontraron fue el punto de encuentro de Jesús con mi familia. O sea, fue el punto de encuentro, porque la primera persona que recibe del evangelio es mi esposa. Entonces, a través de ese encuentro, Jesús entró en mi casa porque mi esposa tomó decisión por Jesús, comenzó a seguir a Jesús, y ella y nuestra madre espiritual, Marixa Velasco, comenzaron a orar para que ahora todo el resto de la familia, comenzando por mí, tuviéramos un encuentro con Jesús. Pero fueron dos miradas que Jesús propició, dos miradas que estaban en el medio de esas dos miradas la persona de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y al ella subir, la vida nuestra cambió, nuestro matrimonio cambió, nuestra familia cambió y nuestra vida misma cambió. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estuvo dispuesto a decir: Señor, hoy cuando me asome a esta ventana, tú me vas a mostrar una persona a la cual yo le voy a hablar de ti. Y esas fueron las palabras de Marixa en la oración. Ella no oró por nosotros, no estaba orando por nosotros, sino simplemente le dijo: Señor, cuando hoy yo me asome a la ventana y mire hacia la calle, tú me vas a mostrar una persona a la cual yo le debo hablar de ti. Y eso ocurrió con mi esposa. ¿A usted no le parece eso maravilloso? O sea, el poder de una oración, el poder de pedirle algo a Dios. Señor, yo quiero hablarle a alguien de ti. Yo quiero que alguien conozca lo que yo tengo. Yo no sé si usted, no sé cómo se siente cuando usted está rodeado de personas que están metidas en la vanidad, metidas en un cuento raro, y tú llegas el lunes a trabajar a la oficina y escuchas al hombre que dice: no, yo estuve con fulana y con sutana y con perenceja y tomamos tal licor y tomamos tal cosa. No sé cómo te sientes tú, si tu corazón se enardece o no. Pero realmente el corazón de un hijo de Dios se enardece delante del pecador, y no por el pecador mismo, sino por el pecado, porque Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Entonces, por eso, cuando el fariseo criticaba al Señor y decía: si éste supiera quién es la que le está enjugando los pies, él la echaría de su lado. Y Jesús entendió y le dijo a Simón el fariseo: Simón, tú me invitaste a tu casa, pero no me lavaste tus pies. Sin embargo, esta mujer ha usado el mejor perfume para lavar mis pies y para prepararme para mi tiempo final. Eso no lo podía entender el fariseo llamado Simón.
Sin embargo, una mujer pecadora pudo ungir a Jesús, una mujer pecadora. Y quiero decirte en esta mañana, el evangelismo comienza en nuestro corazón cuando cambiamos la religión por relación. Cuando cambiamos la religión por relación, allí comenzamos a sentir lo que nuestro Padre Celestial siente. Nuestro Padre Celestial siente amor por el perdido, y es el mismo amor que tú y yo debemos sentir. Es el mismo amor que alguien sintió cuando te compartió por primera vez de Jesús, o es el mismo amor cuando alguien te vio triste, cuando alguien vio tu matrimonio caído, cuando alguien vio a tu hijo en la droga, cuando alguien te vio en una quiebra financiera y te dijo: yo te invito a la iglesia donde yo asisto. Simplemente te invito. Si no quieres regresar, no regreses. Pero esa persona estaba orando por ti, esa persona estaba haciendo algo por ti, y esa persona, ¿sabe qué pasó? Esa persona fue un punto de encuentro, fue un puente que Dios usó para que tú y yo llegáramos a los pies de Jesús. A mí no me invitaron a un grupo vida, a mí me invitaron a una rumba, y esa rumba era una mini vigilia que se hacía en la iglesia. Y la rumba consistía en que en ese momento las orquestas cristianas dominicanas estaban en boga, y muchos artistas de la farándula del mundo se estaban convirtiendo e iban a las iglesias a dar su testimonio. A mí me tocó la bendición de escuchar a esas personas, y yo fui atraído a Jesús primero por la oración. Ahora, antes de la oración, el amor de Dios que me alcanzó. Pero antes del amor de Dios, hubo una persona que también le dijo a Dios: Dios, yo me quiero ganar a la familia Manrique Pimienta. Entonces, entiéndelo, que cuando hay realmente un encuentro con Jesús, tú no puedes quedarte callado. Tú no puedes ser una persona que domingo a domingo vas solo a la iglesia. No puedes ser una persona así. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo constriñe tu corazón. Eso dice la Escritura. Amén. Entonces Jesús dijo allí en Mateo 28 y 19: id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿a quién se lo ordenó hacer? A sus discípulos, con quienes había pasado más de 3 años y medio con ellos, a quienes había capacitado y enviado en diferentes oportunidades y a diferentes lugares. La gran incógnita es: ¿primero se evangeliza y luego se discipula, o viceversa? Bueno, alguien discipuló a alguien y luego envió. El primero en discipular ni siquiera fue Jesús. El primero en discipular fue Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era aquel que le abría el camino a Jesús. Acuérdese que ese fue el propósito. La única misión de Juan el Bautista era abrir sendas para que Jesús pasara por esas sendas. Era la única misión de Jesús, como la única misión quizás de muchos de nosotros puede ser barrer la iglesia. Y esa es una misión importante también delante del Señor. Evangelizar y discipular es un círculo cerrado. No tiene un punto de inicio y un punto final. No es el uno primero y el otro después. Son los dos al mismo tiempo. Si tú evangelizas, tú tienes que discipular. O sea, todo el que gana a alguien debe educarlo, porque estás pariendo un hijo espiritual. Pero en esta enseñanza yo pretendo presentarte 2 preguntas, o tratar de responder 2 preguntas. La primera de ellas es: ¿por qué debemos evangelizar? Y la segunda es: ¿por qué debemos discipular después de haber ganado a alguien para el Señor? Y entonces voy a irte mencionando simplemente los puntos, porque no alcanzo a ahondar en cada una de ellas. Eso lo haremos en otra enseñanza. La primera de ellas es porque es un mandato del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 19, se nos invita a ir y a ser discípulos. En Marcos 16, 14 al 15 lo encontramos también. En Lucas 24, del 45 al 47 también. Y en Juan 20 al 21. Yo invitaría que esta enseñanza se pudiera colocar en el blog para que todos la pudieran leer, por favor. Lo segundo es que debemos evangelizar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O
sea, primero es una comisión, o sea, es un mandato del Señor. Y si yo digo que soy obediente a Dios, ¿qué tengo que hacer? Cumplir los mandatos del Señor. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno? El Señor no me dice gánate multitudes. El Señor simplemente me dice id y haced. O sea, no, si es uno es uno, si es dos es dos, si es cinco es cinco. El Señor solamente me dijo id y haced discípulos. Él no me dijo id y gánate 100, id y gánate 200, id y gánate 300. Huxley Taylor, un inglés que durante 40 años estuvo en la China y solo se ganó un alma, un chinito para Cristo. Pero ese fue el chinito que ha hecho que la China hoy tenga más de 7 millones de cristianos. O sea, una persona trabajó toda su vida en misiones por ganarse a uno para Cristo, a uno. Esteban era la persona que estaba al lado del apóstol Pablo, que en aquel momento se llamaba Saulo. Y las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies de Saulo de Tarso. ¿Y sabe quién fue la siguiente persona después de Esteban que alborotó las ciudades? Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Tú solo necesitas ir y hacer uno, porque a través de ese uno Dios puede mover ciudades, naciones y el mundo entero. Un día le preguntaron a Billy Graham, ¿cuántas coronas tendrás tú en el cielo? Y dijo Billy Graham al periodista: señor periodista, usted está equivocado. Las coronas no son mías. Las coronas son las de la muchacha de servicio de la casa que me predicó el evangelio y yo me convertí a través de ella. O sea, fue la persona que trabajaba en la casa de los padres de Graham, en donde vivía Billy, y allí ella cuidaba al niño Billy, y esa señora le sembró la semilla del evangelio a Billy Graham, y Billy Graham fue el evangelista más grande del siglo XX y parte del XXI que ha tenido la historia del cristianismo. Así que las coronas no son para los Saulos de Tarso, las coronas son para los Esteban. O sea, las coronas son para los que pagan el precio con ayuno, con oración, pero también aquellos que están buscando al Señor. Número 3, ¿por qué debemos evangelizar? Porque Dios ama al pecador y lo demostró entregándose en muerte de cruz. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, según Juan 3:16, acuérdese que Juan 3:16 es el ombligo del evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Número 4, porque la ira de Dios un día será probada por este mundo, y solo los que se encuentren anotados en el libro de la vida serán salvos de ella. Según primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 al 10. Acuérdese, la ira de Dios será probada en este mundo maligno, y solo los que están inscritos, registrados en el libro de la vida, ¿sí? Y esa seguridad solamente la tiene el que se muere. O sea, solo el que se muere sabe si su nombre está registrado en el libro de la vida. Número 5, porque la cosecha es grande y lo que hace falta es obreros que vayan a recogerla. De acuerdo a Mateo 9:37, acuérdese que Jesús dijo: es mucha la mies, pero que es escaso, que es poco, los obreros. Y los poquitos que somos, no queremos ir a recoger la mies. O sea, necesitamos ir a recoger la mies. Evangelizar es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Evangelizar es más fácil de lo que usted se pueda imaginar. El siguiente, número 6, porque debo dar de gracia lo que de gracia he recibido, dice Mateo 10:8. Debo dar de gracia lo que de gracia he recibido. Número 7, para que se acelere y se acorte el tiempo del retorno de Jesús, de acuerdo a Mateo 24:14. ¿Qué detiene el regreso de Jesús? El misterio de la impiedad. El ministerio de la impiedad, que es Satanás
La bestia y el falso profeta. Esos hacen un impedimento por la segunda venida de Jesucristo. Pero la iglesia, cuando ora, rompe esas estructuras y permite que el tiempo del Señor se acerque. Número 8, porque el mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza que lo confronte por medio de la predicación de la palabra. Según Romanos 10, del 13 al 15. Ayer escuchaba a un famoso psicólogo y escuchaba lo más absurdo de lo que sucedió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y no me da tiempo de compartir lo absurdo que ese psicólogo hablaba acerca de lo que ocurrió allí, porque hoy el mundo está centrado en el humanismo. Hoy el mundo desecha a Dios. Hoy el mundo ha sacado a Dios de la escuela, ha sacado a Dios de la universidad. Yo no me hubiera imaginado si en Colombia se monta o se hubiese montado como presidente una persona atea, porque yo me imagino qué hubiese hecho con el himno nacional. Tendría que haberlo cambiado. Tendría que haberlo cambiado. ¿Sí? O tendría que haberle mandado a decir al Consejo de Medellín que el escudo de Medellín hay que cambiarlo también, ¿sí? Pero mire que todo eso pesa porque realmente el mundo está centrado en sí mismo y el mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza. ¿A dónde será tu vida eterna? Porque la gente cree que la muerte termina cuando lo creman o cuando lo entierran. No, la muerte es simplemente una puerta de transición a la vida eterna, o con Dios o sin Dios. Y sin Dios ya la gente sabe para dónde va, pero con Dios nosotros sabemos que vamos para la vida eterna. Número 9, porque es la única manera que tiene la iglesia para mostrar que nadie puede excusarse y decir que Dios es injusto cuando lo estén juzgando delante de Él en el juicio del gran trono blanco. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo hace una alusión que cuando alguien no ha escuchado la palabra de Dios será juzgado por lo que hay en su conciencia. Es decir, será la conciencia de la manera como adoró a Dios quien juzgue a esa persona. Entonces yo debo evangelizar porque realmente la gente no va a tener excusa para decir, a mí nadie me predicó del evangelio. Es más, ¿por qué se inventaron los celulares? Porque no hay excusa, porque en cualquier lugar de la tierra hay un celular y en cualquier lugar de la tierra hay una plataforma que te permite entrar con la palabra de Dios. En todo lugar de la tierra. O sea que en este momento todo lugar de la tierra puede ser alcanzado a través de un aparatico llamado celular. Número 11 o número 10. Porque Dios lo demanda y de no hacerlo, un día estaremos delante de Él en el tribunal de Cristo y se nos pedirá rendición de cuentas. No sé si a usted la palabra que está en Ezequiel 36 del 6 al 8 que dice, y la sangre del pecador te será demandada. No sé si a usted eso le arda o no le arda. Número 11, porque es la única manera de demostrar que realmente somos testigos de Cristo y de su poder y del poder que tiene el Evangelio, según Hechos 1:8. Número 11, porque Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, de acuerdo a Apocalipsis 1:5. Número 12, porque somos embajadores de Cristo y como tal hemos sido llamados por Él para entregar la palabra de la reconciliación. Y ahí agréguele más números, agréguele 1 de Pedro 2:9 y ahí encontrará mayores razones por las cuales usted y yo debemos evangelizar. La segunda pregunta es, ¿por qué debemos hacer discípulos de todas las naciones? Entonces, después de predicar el evangelio de la gracia de Dios, que produce salvación en aquellas personas que abren su corazón y reciben a Cristo como Señor y Salvador, el siguiente paso es discipularlos, tal como Cristo lo hizo con sus 12 escogidos.
El discipulado es el sello de la conversión. El discipulado es el sello de la conversión. O sea, si una persona toma una decisión por Jesús y hace una oración de fe, pero no te sigue, simplemente hizo un rezo, pero no tomó una decisión por Jesús. La decisión por Jesús transforma, cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Por eso, cuando alguien se bautiza, ahí entró en el sello de la conversión. Quien después de oír atentamente la palabra de salvación y de haber sido compungido su corazón, hay una acción de la voluntad. Escuche esto, hay una acción de la voluntad que debe ocurrir en ese momento. Y es la gran pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Después que tú has compartido de Cristo, después que tú has presentado el plan de salvación o has presentado las 4 leyes espirituales, debe existir una pregunta en la persona. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Si la persona no pregunta eso, quizás tú tendrías que preguntarle: ¿te gustaría recibir al Señor Jesús como el Salvador y aceptarlo como el Señor de tu vida? Esa respuesta que diga la persona, si dice sí, el paso siguiente es saber que la persona debe discipularse. Y allí hay un trabajo que va haciendo la misma persona, el mismo discípulo de Jesús que lo va llevando. Mire, usted va a ser discipulado de la manera como a usted lo discipularon. O sea, usted discipulará, de la manera como a usted lo discipularon. O sea, si alguien tuvo cuidado de usted, usted tendrá cuidado de alguien. Pero si nadie tuvo cuidado de usted, usted no tendrá cuidado de nadie. Por eso hay mucha gente que no evangeliza y que no discipula, porque sencillamente llegaron a la iglesia, les gustó la iglesia, se quedaron en la iglesia, pero nadie las discipuló. Entonces hay gente que ama la iglesia, pero realmente no sabe si es salvo o no es salvo. Y puede pasar mucho tiempo yendo a la iglesia, mucho tiempo, y diezmar y ser obediente, pero realmente no tiene la certeza de la salvación porque nadie lo discipuló. Y eso es importante entenderlo, porque realmente, mire, nuestro propósito de los grupos pequeños, nuestro propósito de un culto, nuestro propósito de caminar con una persona es que esa persona sea hecha a la imagen y semejanza de Jesús. Digamos que nuestra visión de alcance, a quién queremos alcanzar, es distinto, porque si nosotros queremos alcanzar gente del mundo profesional, gente de la empresa, personas que realmente se hacen inalcanzables para otras personas, nosotros debemos entender que el fin verdadero de todo alcance, de todo propósito nuestro, es que la persona alcanzada al final de sus días se parezca a Jesús. O sea, que esa persona sea hecha a la imagen y semejanza de Jesús. Entonces, cuando Pedro predicó su primer sermón delante de los 3,000 hombres que estaban acompañados con sus mujeres e hijos allá en Jerusalén, en el día de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, allí esos hombres, cuando Pedro terminó de predicar, hicieron una pregunta: ¿qué debemos hacer? Y Pedro los llevó al arrepentimiento, les invitó al bautismo y les invitó a recibir al Espíritu Santo, y aquel grupo de personas se unieron. Entonces la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿por qué debo hacer discípulos? Y la Biblia nos responde: número 1, porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús debe seguirlo. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús debe seguirlo. Jesús le dijo a todo el que buscaba: sígueme. Lucas 5:27. Número 2, porque Dios nos comisionó discipular. La gran comisión comienza con un ven a mí y termina con un sígueme. La gran comisión comienza con un ven a mí y termina con un sígueme. Número 3, debo discipular porque es la única manera que sea respondida a la oración del Padre Nuestro en sus primeras 3 declaraciones: que su nombre sea santificado,
que su reino se establezca en la tierra y que se haga la voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Cuando discipulamos, una persona que está siendo discipulado santifica el nombre del Señor, establece el reino de Dios en su corazón y se sigue estableciendo en la tierra, y esa persona comienza a hacer la voluntad del Padre. Número 4, porque el reino de Dios debe ser establecido por discípulos y no solo por aquellos que creen y no lo siguen, tal como ocurre en los actuales momentos. Hay gente que dice: yo soy cristiano pero no voy a ninguna iglesia. No eres cristiano, eres un simpatizante, o sea, simpatizas con el evangelio, simpatizas con Jesús, pero no eres seguidor de Jesús, por lo tanto no eres discípulo. El discípulo sigue al maestro a través de una comunidad de discípulos. Podemos ir a la iglesia, pero si no tenemos quien nos forme como seguidor de Cristo, entonces solo tenemos información, pero no formación. O sea, Dios quiere formar el carácter, no informarnos cómo se hace el carácter. Jesús dijo de forma contundente: edificaré mi iglesia, y esto se logra únicamente discipulando a quienes se unen a la familia de la fe. Solo cuando discipulamos estamos uniendo verdaderamente gente a la familia de la fe, gente convertida. Número 5, porque es la única forma en que se puede conocer a Dios y obedecerlo. De otra manera, sería una experiencia espiritual, temporal y sin fruto, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y ahí en Efesios 4, 11 al 13, él dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de consolidar, al fin de preparar hacia la madurez espiritual, y que las personas no sean llevadas por cualquier tipo de doctrina, como nos hablaba Pablo allí en Colosenses. Tenemos que llevar a la madurez espiritual a todo aquel que ha tomado decisión por Jesús. Tenemos que capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para seguir edificando a más nuevos creyentes. Número 6, porque el sello de la decisión por Jesús se encuentra en seguirlo después de conocerlos. Porque el sello de la decisión de Jesús se encuentra en seguirlo después de conocerlo, de acuerdo a Hechos 2, 41 al 47. Y los siguientes serían los movimientos que esperaríamos ver de alguien que ha tomado seriamente su decisión por Jesús. Arrepentimiento, es decir, la persona decide abandonar su pasada manera de vivir. Bautismo, quiere decir que la persona se identifica públicamente como seguidor de Jesús. Comunión, se une a una comunidad de la fe que le va a ayudar en su proceso de crecimiento. Evangelismo, comparte su experiencia de fe con los más cercanos. Adoración, dedica su tiempo, sus recursos y su vida al servicio de la obra del Señor. Y sigue otro aspecto de la adoración: se vuelve testigo de Jesús, llegando a dar su vida si es necesario por su Salvador. En pocas palabras, es pasar de alumno a ser maestro del Evangelio de su Señor. Concluyamos este mensaje. Pongámonos de pie. Todos no vamos a ser llamados al santo ministerio de tiempo completo parcial, pero todos sí hemos experimentado dos llamados. El primero es a salvación y el segundo es a compartir las buenas nuevas del Señor a todo aquel que demanda de la fe que hay en nosotros. Lo que es un mandato no es una opción, es una responsabilidad la cual el Señor de señores espera que cumplamos a cabalidad. Hay coronas de vida esperándonos en el día del tribunal de Cristo. Yo espero la mía. ¿Y tú? Ha llegado el tiempo de pasar de ser una iglesia tipo club social a ser una iglesia que cumple con la gran comisión y entiende el gran mandamiento. Si la condición de tu hijo, tu padre o madre o hermano o tío o tía no te preocupa, pienso que estarías mal o no conoces las implicaciones que tiene cuando a alguien no le es predicado el Evangelio y la gracia de Dios.
Predicarle al perdido es nuestro más grande privilegio en vez de ser una responsabilidad únicamente. Levántate en este día y haz un compromiso con Dios de abandonar tu zona de confort para comenzar a predicar a los perdidos de tu casa, de tu barrio, de tu trabajo y de cualquier lugar a donde Dios te envíe. Isaías, después de haber tenido un encuentro con Dios, dijo: envíame aquí y yo iré. Envíame a mí y yo iré. Padre de la gloria, gracias te doy en esta mañana. Vamos, levanta allí tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, infinitas gracias, Dios. Pongo delante de ti, Señor, estos dos propósitos de una iglesia saludable: evangelismo y adoración y discipulado. Evangelizar y discipular. Señor, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, Dios, toda mano levantada es un hijo tuyo, es una hija tuya, Señor, que anhela recibir de lo que tú le has dado y de lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús hoy oramos y declaramos, Señor, que las puertas del Hades no se pueden resistir, Señor, a una iglesia que evangeliza, a una iglesia que predica tu palabra, a una iglesia que se llena de tu gracia y de tu amor, Padre eterno. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti, mi Dios, sea para ti, mi Señor. Padre, activa en nosotros el don de evangelizar, activa en nosotros el don de ser maestros para discipular, el don de la fe, Señor, sea activado, Padre del cielo, Dios. Llénanos de tu gracia, Señor, llénanos de tu impacto, Señor. Alcánzanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo permanentemente, para que logremos estos dos propósitos vitales, para que tu reino sea establecido en muchos corazones que aún no han sido alcanzados y que tú nos demandas alcanzar. Danos ojos espirituales para ver la siguiente persona a la cual tú estás tocando, Señor. Danos vista espiritual, danos lengua espiritual, danos, Señor, ese poder, Padre del cielo, Dios. Actívalo, porque ya está dentro de nosotros, para alcanzar al perdido, Señor, para que nuestra boca se llene cuando la abrimos y se llene de tu palabra y se llene de ti y toque las vidas de aquel que le estamos hablando de ti, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, toda la gloria y toda la honra, Señor, sean para ti. Amén y amén.